Muy buenos días a todos. Estoy estrenando lente nuevo. Si veo por los lentes, a ustedes no los veo. Los veo todo nublados. Así que a ustedes los voy a mirar por arriba, la Biblia la voy a mirar hacia abajo. ¿Cómo están? Bien, me alegra mucho. Me gustaría saber si hoy hay alguien que nos visita por primera vez y se anima a decirlo. Bienvenida. ¿Alguien más? Vine de Lomas. Bueno, un gusto. El Señor me puso compartir con ustedes una porción, en realidad dos porciones de los Evangelios. Pero me gustaría poder usar esta canción para introducirnos al tema, porque el Espíritu sabe guiar y es ideal para el propósito en esta mañana. Si yo preguntara, ¿quién en esta mañana cantó? Toma nota de los que no levantan la mano. Bien. Es fácil saber si canté o no canté. No es tan complicada la pregunta. Si yo preguntara, ¿quién oró? Es así de fácil contestar. Tal vez nos cueste un poquitito más si pregunto, ¿quién alabó al Señor? Bien. Pero todos somos conscientes que frente a esas preguntas hay una respuesta. Que no puede haber dudas en cuanto a la respuesta. O se hace o no se hace. La siguiente pregunta es más difícil. ¿Todos estamos seguros que nada nos va a apartar del amor de Cristo? Hay cabezas que hacen que sí, hay algunas, no sé si están haciendo kinesiología, no sé, pero no está claro. Vuelvo a preguntar, ¿estamos seguros que nada nos va a apartar del amor de Cristo? Y si yo les dijera que nosotros mismos podemos ser los que nos apartamos del amor de Cristo. Qué lindo sería que cuando hoy abramos las Escrituras y leamos las porciones, tratemos de entender si yo mismo no soy quien se está apartando del amor de Cristo. No, Edgardo, pero el coro es bien claro, nadie me va a apartar del amor de Cristo. Y yo pregunto, ¿y puede llegar a suceder que Cristo te aparte? ¿Qué me dirían en esta mañana? ¿Puede suceder que Cristo me aparte? Vamos a tratar de contestarlo luego. Cuando seguimos avanzando en el coro, hay una clara explicación que nos va a ayudar a entender esto. Dice, por siempre yo con Cristo. No dice, por siempre yo religioso. No dice, por siempre yo en la iglesia. No dice, por siempre yo sirviendo, siempre cantando, siempre orando, siempre alabando. Dice, por siempre yo con Cristo. La seguridad de las respuestas están relacionadas con nuestra seguridad de dónde estamos y con quién estamos. Así que cuando hoy leamos las porciones en la palabra de Dios, les pido que traten de que con sus mentes se concentren en eso, con quién estoy y dónde estoy. El coro sigue, dice que Él prometió que pronto nos vendrá a buscar y yo moraré con Él. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos ese tema? No, el domingo pasado. Aldo,
El domingo pasado, ahí está tomando nota, Aldo. El domingo pasado tuvimos la posibilidad de escuchar que hay corazones que están turbados, corazones que están desanimados, porque no tienen en claro lo que va a pasar. El coro dice que Él pronto va a venir a buscar a su iglesia, que el día está cerca, que Cristo viene ya. Frente a esa expectativa, lo único que puede dar tranquilidad y paz al corazón es estar en Cristo. No me da seguridad el venir a la iglesia, no me da la seguridad el orar, no me da seguridad el servir, no me da seguridad el cantar. La única cosa que me da seguridad es estar en Jesucristo. Ayer los jóvenes tuvieron una reunión. ¿Quién estuvo presente en la reunión de los jóvenes? Muy bien. ¿Cuál fue el lema, la frase impactante que se repitió en más de una oportunidad? Salvados para servir. Qué triste sería que en esta mañana alguno haya dado vuelta esa frase y piense que hay que servir para salvar. Vamos a abrir juntos las Escrituras. Evangelio según San Mateo. Capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Vamos primero a leer las dos porciones. Luego vamos a hacer una pequeña introducción. Y luego vamos a tratar de entender o sacar alguna lección espiritual de ambas lecturas. Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Repito el último texto. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el Padre
de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Queridos hermanos, interesante porción de las Escrituras. Vamos a tratar de aclarar un poco esto. Para entender la palabra de Dios, para que la lectura de la palabra de Dios sea rica, sea agradable, sea motivadora, nos entusiasme, tal cual como ayer decíamos en la reunión de jóvenes, tenemos que estudiarla y entenderla en profundidad. Es cierto que a veces parece que esto cuesta, pero no es que es tan complicado, sobre todo cuando tenemos el auxilio del Espíritu Santo, que es aquel que fue enviado a la tierra precisamente para llevarnos, conducirnos a la verdad, para traer luz a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando hacemos uso de la fe. Y a través de la fe oramos, pedimos, clamamos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Buscamos y hallamos. Pedimos y encontramos. Para entender la Escritura tenemos que comprender un poco que hay diferentes formas o corrientes de interpretación. Nosotros creemos a la luz de la Escritura que la Escritura se interpreta en muchas de sus profecías o enseñanzas de una manera futurista. Vamos a aclarar esto. Cosas que fueron anunciadas, a veces fueron anunciadas para que se cumplan en lo inmediato, mientras el profeta vivía. Jesucristo dio enseñanzas que se iban a cumplir mientras él estaba vivo, o en forma inminente después de su muerte. Pero muchas de las enseñanzas de las Escrituras tienen ese carácter futurista. Es decir, hay profecías del Antiguo Testamento que aún no se han cumplido y hay muchas enseñanzas en los Evangelios que todavía no se han cumplido. Está claro, por eso nosotros enseñamos una escuela que es futurista. Ahora, además de ser futurista, queridos hermanos, tenemos que entender que también hay mucha enseñanza escatológica. ¿Qué quiere decir escatológica? Que no necesariamente todas las cosas se van a cumplir en algo inmediato, en un breve tiempo. Escatológica significa futuro, pero en los últimos tiempos. Entonces tenemos que entender que Jesús dijo cosas sabiendo que se iban a cumplir ese año, en esa década, en ese primer siglo.
y otras se iban a cumplir más adelante. ¿Me van siguiendo? Futurista y escatológico. Pero también nuestra escuela de enseñanza es milenialista, cosa que Aldo mencionó el domingo pasado. ¿Qué quiere decir milenialista? Que creemos que literalmente va a haber un reinado de duración de 1000 años en la tierra donde Cristo va a estar sentado en el trono y va a ejercer su autoridad. Y como nuestra escuela es milenialista, tenemos que decir que hay cosas que se van a cumplir antes del milenio, pero hay otras cosas que tenemos que entender que se van a cumplir después del milenio. Futuro, escatológico, pero antes del milenio algunas y otras después del milenio. Vamos a poner un ejemplo. El día ya está cerca. Hosana, Cristo viene ya. Para nosotros, el momento en que Cristo venga a buscar a los suyos es algo que va a pasar antes del milenio. Cuando Jesús le enseñaba a sus discípulos, si me fuera, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. A todos aquellos que tienen una fe depositada en Cristo, en Él, confiando en su gracia, confiando en su perdón, confiando en la muerte que Él tuvo en la cruz como sustituto mío, entendemos que somos de Él. Entendemos que le pertenecemos. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestro servicio, sino solamente por el puro regalo que Él quiso otorgarnos. Eso se llama gracia. Y quiere el Señor que todos los que estamos hoy realmente tengamos esta convicción. Porque si tenemos esta convicción, entonces tenemos que entender que los pasajes que hoy leímos no corresponden para la Iglesia de Cristo. Corresponde a cosas que van a pasar después del milenio. Corresponden a personas que van a quedar fuera, excluidos, por su propia decisión y por su propia voluntad. Por eso a veces nos cuesta entender algunas de las enseñanzas de las Escrituras. Leemos los evangelios y pensamos, todos los evangelios son iguales, pero tenemos que entender que cada uno de los escritores, aquellas personas que Dios utilizó guiados por el Espíritu, tuvieron circunstancias, contextos totalmente diferentes. Marcos fue el primero en escribir un evangelio, pero lo escribió cerca del año 60, 65 después de Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús daba las enseñanzas, se las daba al pueblo judío, se las daba a aquellos que estaban escuchando en ese momento. El contexto en que Jesús daba la lección no era el mismo, el contexto cuando los evangelistas lo empezaron a poner en forma escrita. Los que lo recibieron no solo ya eran judíos, había griegos, había gentiles, tal cual como hemos leído. ¿Por qué? Porque Dios no deja fuera a nadie, Dios incluye a todos, libres, esclavos, hombres, mujeres, judíos y gentiles. Todos podemos ser alcanzados por la misericordia de Dios. Pero el tiempo para aceptarlo es este. El momento para creer es este. Después es tarde. Cuando Mateo escribe, Mateo fue un testigo presencial. Cuando escribe Lucas,
que seguramente fueron años después que Mateo. Uno se calcula que fue por el año 70, el otro por el año 80 después de Cristo. Indudablemente ya había enseñanzas de Cristo que corrían por las iglesias, que se divulgaban en forma oral y que seguramente ya había escritos. Y el Espíritu Santo determinó que tenían que escribir lo que para Dios fue su revelación y su palabra. Vienen algunos que dicen, pero hay contradicciones. No hay contradicciones. Hay información complementaria. Aprendamos a leer en forma complementaria toda la enseñanza de la palabra porque nos va a ayudar a entender. Aunque las dos porciones son muy similares, en el momento en que Jesús dijo eso, son dos momentos distintos de la historia de Jesús. Mateo relata, Mateo 7, lo que fue parte del Sermón del Monte, en el momento en que Jesús comenzaba su ministerio, lo que se conoce como el tiempo del reconocimiento. Todo el mundo estaba atrás de Cristo, todo el mundo estaba interesado, la popularidad de Cristo, digamos. Pero cuando Lucas escribe esto, aunque haya similitud en algunos temas, ya es casi finalizando el ministerio de Cristo. Ya estaba a punto de entrar a Jerusalén por última vez. Es la última parte del ministerio de Cristo. Por lo tanto, el Señor ya veía la influencia de los religiosos, la influencia de los hipócritas, la influencia de aquellos que decían ser de Dios, pero estaban lejos. Que se llenaban la boca con una religión vacía y llena de rituales, pero que en realidad el corazón estaba lejos de Dios. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué es lo que me quiere enseñar Mateo 7? Queridos hermanos, la puerta es estrecha. Él habla de una puerta estrecha y de un camino estrecho. Y él dice, son pocos los que se salvan. Pero hay otra puerta que es muy ancha, es muy fácil de transitar. Hay un camino que es muy fácil de caminar. A mí me gusta entenderlo con otra figura. ¿Todos saben lo que es un embudo? ¿Entendemos que el embudo tiene una parte ancha? Qué fácil que es poner todo en la parte ancha, pero luego se estrecha. Qué complicado, ¿eh? Es más, ustedes saben, por un tema de física, que si llenamos un embudo, pero el líquido se vierte en un recipiente y el aire no puede salir, el embudo queda ahí sin vaciarse. Esa resistencia es un poco lo que el Señor quiere dar a entender. Hay muchos que son los primeros que ven el camino ancho y dicen, qué fácil que es seguir esto. Pero a medida que pasó los años del ministerio de Cristo, ¿dónde están los miles y miles que escucharon el Sermón del Monte? ¿Dónde están los miles y miles que fueron alimentados en forma milagrosa? ¿Dónde están los miles que fueron curados por sus milagros? El camino es estrecho. Pocos se salvan. Muchos abandonaron. Muchos dejaron. Muchos creyeron en forma superficial. Miremos al revés al embudo. ¿A alguien se le ocurre entrar por el cañito finito? Pero la figura del Señor es que cuando entramos por la puerta estrecha, luego se nos hace fácil el camino porque no estamos solos. Nos guía el Espíritu Santo, nos acompaña a Él. Tenemos su palabra, tenemos su promesa, tenemos su guía. Entramos de una manera estrecha,
pero después se nos hace fácil. Y no tiene nada que ver con las pruebas que tengamos que pasar. Tiene que ver con que no estamos solos, hermanos, estamos acompañados. La puerta estrecha, la puerta angosta, pocos se salvan. Eso sí es una realidad de ahora, ¿eh? Hoy sí podemos preguntar realmente cuántos somos salvos. Lo segundo que podemos pensar, que los frutos no necesariamente es una evidencia de lo que realmente hay en el corazón. Por eso el Señor hizo hincapié que por los frutos los vamos a conocer. Del árbol bueno salen frutos buenos, del árbol malo salen frutos malos. Pero a veces hay frutos que parecen buenos. A veces hay actividades, a veces hay servicios, a veces hay actitudes, a veces hay acciones, cantamos, oramos, alabamos. Pero pregunto, ¿realmente se evidencia de lo que hay en nuestro corazón? ¿Es realmente evidencia de nuestro encuentro personal e individual con Cristo? Es interesante esta porción, porque tira por debajo, tira al piso ese mito de que todo cuenta para Dios, que lo importante es ser bueno, que lo importante es tener reglas morales, que lo que importa es cuidar al prójimo, y todo eso claro que es bueno. Pero ¿cuántos confían en eso y se están perdiendo? Y lo triste es que en el momento de descubrirlo es cuando la puerta esté cerrada. Cuando quieran entrar y no se les va a abrir. Cuando quieran llamar y no van a encontrar la respuesta que desean. Y van a venir argumentos que tal vez parecen válidos, pero que para el corazón de Dios no son válidos. Pero no estábamos cuando enseñabas en las plazas, pero no escuchamos los mensajes. ¿No nos viste que hicimos milagros? ¿No nos viste que invocamos tu nombre? Y con tristeza el Señor va a tener que decir, apartaos de mí, no os conozco. Y si unimos las dos porciones, ¿de dónde vinieron ustedes? No están en Cristo, no están en el Hijo, no están en el Redentor, no están en el Salvador. ¿De dónde vienen? Vienen de la religión, vienen de las obras, vienen del servicio. ¿De dónde vienen? Porque no os conozco. Necesito que tengan en claro, son hacedores de maldad. Y eso es muy duro. Porque cuando uno lee parece que esas personas no hacían nada malo. Pero para Dios son hacedores de maldad. Y la puerta se va a cerrar. Y no va a haber tiempo. No hay oportunidad. Qué advertencia, queridos hermanos, para aquellos que se declaran creyentes sin serlo, que se autoconvencen y no se convierten al Señor. Interesante cuando uno analiza el texto porque la profesión de la fe no garantiza la salvación. Decir que creo no garantiza. Decir que soy salvo no garantiza. Decir que soy cristiano, que amo la Biblia, que la obedezco, que la leo, que oro, que canto, que alabo,
no garantiza. Indudablemente eso tiene que estar presente en un verdadero cristiano, en una verdadera cristiana. Eso es indudable. Pero cuidado, eso no reemplaza el tener realmente una comunión personal e individual con Cristo. Eso es lo único que nos da seguridad de la salvación y la vida eterna en Él. La fe, claro que se tiene que ver reflejada en obras, pero cuidado, las obras no son siempre evidencias de una fe genuina. Otra observación para ir redondeando. Me parece a mí que el texto, ambas porciones nos llevan a considerar la importancia de conocer a Cristo de una manera íntima y profunda. Por eso sí te puedo preguntar, con tu mano en el corazón, ¿cuán íntima es tu comunión y tu relación con el Señor? ¿Cuántas veces buscas su presencia? ¿Cuántas veces buscas su consejo? ¿Cuántas veces le contás tus problemas? ¿Cuántas veces subordinás tus decisiones a lo que la palabra de Dios enseña? La relación no puede ser superficial, tiene que ser profunda. Y es individual. Cada uno va a dar cuenta de su vida, de su decisión, de que haya aceptado el regalo de Dios o lo haya rechazado. No hay medias tintas. El Señor no quiere lo tibio. Yo creo que la voluntad de Dios, enseña esta porción, es una prueba de autenticidad. Me tengo que preguntar a mí mismo, ¿realmente estoy interesado en hacer la voluntad de Dios? ¿Estoy interesado en averiguarla, en conocerla, en ponerla en práctica? Eso es interesante. Porque Juan dice lo que el mismo Señor Jesucristo enseñaba ahí en el capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Y como buen pastor yo conozco a mis ovejas. Y mis ovejas me conocen y escuchan mi voz y me obedecen. La relación íntima y personal con Cristo trae como resultado ese conocimiento. Él conoce a sus ovejas. Él conoce a sus rebaños. Dice la Escritura, conoce el Señor a los suyos. Es firme el fundamento. Conoce el Señor a los suyos. Pero hemos leído dos porciones que en el final de los tiempos, en un futuro que no podemos anunciar cuándo va a pasar, escatológicamente sabiendo que es el final de los tiempos, e indudablemente al final del milenio, cuando la Escritura dice que va a haber una resurrección, algunos para vida y otros para muerte. Aquellos que llegaron a esa resurrección y confiaban no estar ahí, se van a encontrar fuera. Señor, no os conozco, van a escuchar. Hermanos, amigos, me gustaría preguntarme a mí mismo cómo busco la voluntad de Dios, cómo la obedezco y cómo la conozco en profundidad. No es superficial. Lo superficial entretiene, la profundidad llena, nos completa. Juan escribe en su primera epístola, el mundo pasa y junto con el mundo va a pasar sus cosas. Pero ¿quién va a permanecer para siempre? El que hace la voluntad de Dios. Por eso la gran pregunta,
¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Hemos hecho la voluntad de Dios? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, pero creer de verdad, íntimamente, profundamente, sinceramente, una entrega total, una rendición total, absoluta, sin condicionamientos. Aquel que se arrepintió, que confesó sus pecados, sabiendo que va a volver a pecar, sabiendo que va a volver a equivocarse, pero lo confiesa de corazón: Señor, ayúdame, solo no puedo, me espera la condenación, me espera el infierno, me espera la ira de Dios, me espera una resurrección para muerte. Pero hoy es el tiempo de aceptación. Hoy todavía es la gracia. Hoy todavía el favor de Dios está disponible. Queridos hermanos, ambas porciones nos enseñan que las obras y el servicio, que son muy buenas y muy necesarias, no compensa la falta de relación personal con Cristo. ¿Cómo medimos nuestro tiempo con Cristo? ¿Cómo medimos nuestro tiempo a solas con Él? ¿Cómo medimos nuestra intimidad con Él? Calculando cuántas horas estamos en la iglesia, cuántas horas oramos, cuántas horas cantamos, cuántas horas alabamos, cuántas horas estoy escuchándolo, cuántas horas estoy preguntándole, cuántas veces le busco. Indudablemente los frutos tienen que estar en aquel que es del Señor. Claro que sí. Tampoco puedo decir que tengo fe y no lo muestro a través de mis frutos. Pero los primeros frutos son de obediencia. En todos los órdenes de lo que el Señor pidió conforme a su voluntad. Obediencia en todos los aspectos. ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿O no estamos dispuestos a obedecer? Hermanos, tenemos que hacer esa pregunta cuando anunciamos el Evangelio. Porque la puerta es estrecha, Y los que van a pasar por esa puerta estrecha y transitar ese camino estrecho que solo es Jesucristo, es a través de la humillación y de la obediencia, del reconocimiento y de la aceptación de la voluntad y del plan de Dios. ¿Estamos dispuestos? Muchos de los que escucharon estas palabras del Señor Jesucristo se fueron. Es más, el Señor murió en la cruz y sus discípulos lo habían abandonado. Solo se quedó uno a los pies del Calvario. Había otro ahí escondido, tapado con una manta, para no ser visto. Sabemos la historia, la hemos escuchado más de una vez. No es fácil. Pero el Señor dijo: no los voy a dejar solos, voy a morir, porque es necesario que yo muera. Porque si yo muero, a todos voy a poder atraer, no a la religión y no a la iglesia, a mí mismo. Vengan a mí y sean salvos. Vengan a mí y hagan la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es aceptar el regalo que es Cristo. Hermanos, cuando leemos estas dos porciones de las Escrituras entendemos que hay una urgencia. Por eso hemos dicho, y Aldo lo dijo y yo lo vuelvo a repetir, este año decidimos estudiar estos temas. El tiempo se acorta, hermanos, más de lo que imaginamos, mucho más. Aceleradamente están pasando los eventos.
Pero la iglesia no está esperando señales, la iglesia se está esperando inminentemente que Cristo venga. Y cuando venga, solamente los suyos van a escuchar su voz. Los suyos van a escuchar su llamado. Los suyos van a ser llevados a su presencia. Y algunos se van a quedar. Y como bien escuchábamos el domingo, ¿cuántas explicaciones van a dar los gobiernos, la política, la economía? Explicaciones vanas de algo que fue anunciado proféticamente miles de años atrás. Miles. Y ahora se están cumpliendo. Claro que oramos por la paz. Pero ¿acaso no vemos que los eventos que están pasando anuncian lo que los profetas habían dicho 2000 años atrás? 2000 años atrás. Y se está cumpliendo, hermanos. El tiempo se está cortando. El amor de Dios está disponible, pero la ira de Dios también va a estar presente al final. 2 minutos. Parece no gustar cuando en los mensajes se habla de juicio. Parecen que los mensajes no gustan cuando no son de aliento, de esperanza. Creo que no hay mayor esperanza que hablar de ser librados del juicio y de la ira de Dios. No hay nada más esperanzador. Y yo espero a Cristo. Espero que el Señor me lleve a su presencia. No sé cuándo va a pasar. Tal vez antes venga la muerte. Tal vez esté vivo cuando el Señor venga a buscarme. Lo que sí quiero confiar plenamente en su promesa. No quiero confiar en mis obras. No quiero confiar en mi servicio. No quiero confiar en mi confesión de labios. Quiero un corazón entregado. Que en esta mañana nuestro corazón realmente esté entregado al Señor. A Él sea la gloria, hermanos. Amén. Bueno, gracias damos a Dios, hermanos, por este tiempo que nos ha permitido tener y compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Como siempre decimos, si quedó alguna duda, alguna inquietud, no te vayas, queremos ayudarte para poder despejar las dudas y tener la plena convicción de que Cristo es el Salvador de tu vida. Este es un poco el objetivo de lo cual hemos querido hablar en este domingo y el domingo anterior. En vistas a los acontecimientos futuros, a lo que la Biblia enseña, tenemos que estar seguros de que Cristo es nuestro Salvador personal y a esto apuntamos en estos mensajes de estas mañanas en que estamos todos juntos. Así que agradecemos la atención y reiteramos un poco nuestra solicitud de que si usted tiene alguna duda o vos tenés alguna duda, no te vayas, podemos ayudarte, acompañarte para ver si podemos resolver estas dudas y te vayas a tu casa con tu corazón lleno del Señor y de la esperanza en la vida eterna que Él prometió a todos los que en Él creen.